la supervivencia y un futuro próspero. Costa Rica es parte de ese compromiso. La conciencia ambiental es parte de nuestra identidad. Ostentamos una cultura que equilibra la producción con la preservación del agropaisaje. Para reafirmar esta imagen país en la protección del entorno, existe Planeta Vivo, la marca diferenciadora del sector agroproductivo sostenible de Costa Rica. Un mensaje del Gobierno de Costa Rica, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Don Samuel, fundador de Ciudadelas de Libertad, decía que solo combatiendo para que el ser humano comprenda que su familia no son solo sus parientes, sino que su familia es su semejante. Solo así se luchará con garantía de éxito por un mundo mejor. Esta frase nos invita a abrir el corazón, a ver en los demás una familia. La justicia y el cambio llegan cuando luchamos juntos por todos. Amplía tu compromiso social con la Fundación Ciudadelas de Libertad, una labor real con múltiple impacto. Visita www.fclibertad.org. Soy David y nunca imaginé que podría ser un líder en mi comunidad, pero gracias a la Fundación Ciudadelas de Libertad, mi vida cambió. Ahora estudio en la universidad y lidero proyectos sociales que han beneficiado a muchos niños. Es un sueño hecho realidad. Historias como la de David son posibles gracias a la Fundación Ciudadelas de Libertad. Visítanos en www.fclibertad.org para conocer cómo apoyar a la Fundación. Bienvenidos a Educa tu Bolsillo, un espacio donde aprenderás cómo manejar tu relación con el dinero y cómo tomar decisiones financieras más responsables, porque tu bolsillo también merece crecer. Iniciamos con Jorge Chinchilla y Danilo Montero, expertos en el campo de las finanzas, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta nueva edición de nuestro programa semanal de Educa tu Bolsillo, un esfuerzo conjunto de la Oficina del Consumidor Financiero de la Fundación Ciudadelas de Libertad. Hoy me permito disculpar a mi estimado compañero don Jorge Chinchilla, que está con su respectiva dosis de gripe en este momento. Casi no le sale la voz. Es el problema de llegar a ciertas edades, seguro. Y entonces me pidió que lo disculpara. Y por supuesto que aquí nos acompañará, si Dios quiere, la próxima semana. En esta ocasión voy a tener el gran gusto de compartir con un entrevistado muy interesante por el sector del que viene, ¿verdad? Tiene la dudosa suerte de haber sido alumno mío, ¿verdad? Hace varias centurias, ¿verdad? Y vamos a conversar de un tema que nos ha interesado muchísimo en este programa, y ya lo hemos mencionado un par de veces, que es el de los seguros. Costa Rica tiene un nivel de bancarización o de profundidad del mercado de seguros relativamente bajo con respecto a su Producto Interno Bruto y comparado con otros países. Y si queremos un consumidor financiero que esté realmente en capacidad de acumular un patrimonio que le permita desarrollarse plenamente y alcanzar su plenitud financiera, los seguros son absolutamente indispensables. Entonces, creo que en eso, en el país, creo que tenemos ahí una tarea pendiente con ese tema. Pero antes de presentar a mi distinguidísimo invitado, pasemos un momento a la cápsula del día de hoy. Hacelo fácil, hacelo inteligente. Esto es Tu Bolsillo Inteligente. Hoy veremos la importancia de los seguros y su estructura. Un accidente, una enfermedad o la pérdida de un bien pueden afectar de manera drástica la estabilidad económica de una familia. Los seguros surgen como un mecanismo de protección frente a estos riesgos, permitiendo enfrentar situaciones adversas sin comprometer el patrimonio personal. El seguro es en esencia un contrato en el que la persona traslada parte de su riesgo a una aseguradora. Para comprenderlo bien, conviene identificar los componentes básicos. En primer lugar,
tenemos la cuota, que es el monto que el asegurado paga periódicamente. Luego tenemos la cobertura, que son los riesgos específicos que el seguro asume. Y finalmente el deducible, que es la parte inicial que paga el asegurado antes de que la aseguradora responda. Conocer estos elementos es crucial, pues no todos los seguros son iguales. Existen pólizas orientadas, por ejemplo, a la salud, la vida, los vehículos, las viviendas e incluso los ingresos. Cada etapa de la vida demanda prioridades distintas. Una persona joven seguramente se enfoca en seguros de viaje y para vehículos, mientras que una persona adulta mayor debería pensar en un seguro médico. La función de los seguros es comparable a la de un paraguas. No evitan que llueva, pero se protegen de quedar completamente expuesto. Aunque pagar una prima mensual puede parecer un gasto innecesario, se convierte en una inversión en estabilidad para cuando llegue el momento de utilizar la cobertura. Un error común es elegir un seguro únicamente por el precio de la prima. Sin embargo, si una cuota baja con cobertura mínima puede significar gastos altísimos en el futuro. Por eso es fundamental leer con detenimiento las condiciones de la póliza y comparar opciones antes de decidir. Si te interesa mejorar tu relación con el dinero o te interesan los temas financieros, no te perdas la sección Tu Bolsillo Inteligente. Bien, estamos de vuelta aquí con el programa después de esta simpática nota de hoy, muy simplificada, muy resumida para efectos del público al que queremos llegar. En esta tarde tenemos el tremendo gusto de contar con la presencia de don Marvin Umaña Blanco. Marvin, voy a intentar resumir en unos pocos segundos toda una trayectoria de 46 años de experiencia en el campo de la administración de riesgos y seguros complejos, lo que lo convierte desde luego en una autoridad en el tema, ¿verdad? Su formación incluye alta gerencia de INCAE y una maestría en gestión de riesgos y seguros de la Universidad Pontificia de Salamanca, y además profesor universitario y expresidente de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros, y actualmente es Senior Vice President de SRO de March Asproce de Costa Rica. Es una transacción que se llevó a cabo hace relativamente poco tiempo, ¿verdad? Y además creo que estás de presidente de la Asociación de Intermediarios, ¿verdad? Si no me parece, si mal no me recuerdo. Marvin, un gran gusto de tenerte acá en este programa, en esta oportunidad. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, Danielo. Es un gran gusto compartir contigo, seguir toda tu trayectoria y sobre todo poder participar en un programa que con solo esa introducción, esa cápsula, me pareció excelente, brillante, cómo se resume todo el tema de la importancia del seguro dentro del ser, dentro de la persona. Así es que con muchísimo gusto estoy para servirte. Gracias, Marvin, gracias. Tal vez comencemos por lo básico, ¿verdad? Cuando uno conversa con la gente, cuando uno les plantea el tema de seguros, como que arrugan la cara y como que les está hablando uno de un tema de física aeroespacial, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué existe una cierta tendencia a la gente ver con cierta aprensión los seguros, Marvin? Bueno, yo diría que en cierta forma el seguro es similar a un producto como los planes funerarios, en que la gente los tiene pero nadie quiere usarlos. Y lo mismo ocurre con el seguro, o sea, es algo que se adquiere cuando va a ocurrir algo malo. Entonces, creo que esa es la primera aversión natural. Y además hay quien dice que es un seguro que quien lo vende no quiere que lo usen y el que lo compra no quiere usarlo. Ok. Y deberíamos necesariamente pensar, o sea, uno debería mantener una mente positiva y pensar en que nunca va a pasar nada mal, o eso no es muy eficiente. Bueno, sobre todo los latinos y los costarricenses siempre creemos que no nos va a pasar nada, que es al vecino.
Sin embargo, creo que ahora cuando vemos, debemos entender que cuando alguien adquiere un seguro, adquiere un poco de papel, un documento que es difícil de entender. Si yo te preguntara a Danilo o a cualquiera quién ha leído el contrato de Netflix o de Amazon o de Uber, nadie lo lee y muchas veces esperamos que se lea también el seguro. Pero en realidad creo que lo más importante es ver el seguro como un sentimiento. ¿Por qué? Porque la persona cuando tiene un seguro, y lo voy a poner el otro día, y eso es muy claro, cuando ves una colisión en la calle, y me encontré con una colisión y había un muchacho en el cordón del caño, así sentado casi que llorando, y había otro con el teléfono celular muy tranquilo. Entonces vemos que sabíamos claramente quién tiene el seguro y quién no. Y en realidad lo que se adquiere es un sentimiento. Tenemos que entender que el seguro es un sentimiento de tranquilidad. Si es un seguro de vida, y yo digo, bueno, por lo menos mis hijos van a poder terminar la escuela, el colegio o la casita que tanto ha costado, si hubiera algo, ahora que vemos tantos daños en las inundaciones. Hoy leía en las noticias de que solo 36 de los vehículos de estos años han estado asegurados. Imagínense con todos estos daños. Los incendios que vemos todo el tiempo, este año ha sido terrible también. Entonces es muy importante entender que el seguro es un sentimiento y que es algo que nos da tranquilidad. Ok, posiblemente eso que acabas de mencionar tiene mucho sentido a la luz de lo que alguien me decía en un momento de que quien no toma seguros en el fondo es un apostador, ¿verdad? A pesar de que uno le preguntaría, ¿vos sos un apostador? No, no, jamás, jamás. Bueno, quien no toma seguros en el fondo es un apostador. Sí. Y muy optimista, realmente la otra vez, hace muchas veces, me llegó un señor y me decía, es que el seguro de vida no sirve para nada, porque tengo 20 años de pagarlo y nada que han pagado, pero bueno, es más bien un optimista. Efectivamente, también creo que tiene que ver mucho con la educación que recibimos desde la escuela, desde la universidad. Claro, Si nosotros revisamos, uno llega al colegio, sale a la universidad inclusive, y nunca le hablan del manejo del riesgo, porque en realidad creo que antes de hablar del seguro, tenemos que hablar del manejo del riesgo, porque eso es lo que nos acompaña desde que nacemos. Desde que nacemos, claro, claro. Y ahora que lo planteas, ¿por qué no nos refrescas un poquitito, Marvin? ¿Cómo nacieron los seguros? Porque a veces uno piensa que el concepto, o sea, desde los egipcios nos acompaña, ¿verdad? Pero el concepto que hoy en día tenemos de seguros no es tan viejo, ¿verdad? Después de todo, ¿o me equivoco? No, realmente hay varios conceptos que existen, pero el seguro tal y como lo vemos ahora nació en Inglaterra, cuando estábamos en la época del comercio. Entonces se empezaba, había muchos riesgos, los barcos, todo era marítimo, y empezó a darse un concepto de que el que era el dueño del producto corría el riesgo de que lo asaltaran el barco, de que se quemara, de que se hundiera. Y empezó alguien a pensar y le decía, bueno, yo voy a cuidarle su carga y me va a pagar algo que se llama prima o premio en cuota que se mencionó en la cápsula informativa. En Lloyd's, que todavía ahora es Lloyd's en Londres era un café, se reunían los mercaderes, los dueños, y empezó a darse la prima, pero bajo el concepto de premio, de latín, de premio, en el sentido de que yo pagaba algo a Danilo, porque si pasaba algo, me lo pagaba, pero si no, Danilo se lo quedaba. Ese es un concepto, sin embargo, un poco más comercial. Inicialmente, cuando después de la época feudal en que el señor feudal era dueño de todo, empieza a desarrollarse el comercio y estaban las comunas de zapateros, de herreros, y lo que hacía la gente, y lamentablemente todavía lo vemos mucho, de que se ocurría un daño, toda la gente se unía para recoger y ayudar a esos que se les había quemado la casa, que habían tenido un daño.
Luego empieza a evolucionar a convertirse que es mucho mejor, que a priori se va creando un grupo de que la gente va poniendo cada uno un poco. ¿Para qué? Para enfrentar esos daños. Es como que estuviéramos en un barrio y todos dijéramos, queremos enfrentar el riesgo de robo, y entonces hacemos una estimación y decimos, ¿cuántos robos hubo el año pasado? Bueno, hubo 5. ¿Cuánto fue el monto de las pérdidas? Bueno, 2 millones. Y si somos 20 casas, ¿cuánto nos toca? Bueno, cada quien pone y se crea un fondo común. Entonces, a priori, se reúne. Y lo importante es que hay intereses comunes, riesgos comunes. Ese es un principio del seguro, como lo comentas, hasta llegar ahora a una sociedad en la cual sin el seguro no hubiera evolucionado. Porque Danilo, Marvin o Carlos o Juan no podría comprar un carro a pago si no existe un seguro. Una empresa no invertiría en un edificio, en una empresa, en una fábrica, si no hay un seguro para enfrentar los riesgos. O un accionista como tal no invierte en una empresa. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a grandes riesgos. Y de Centroamérica ni hablar. Les cuento que hay un mapa de riesgos, distintos riesgos a nivel mundial. Las grandes empresas de seguros y reaseguros hacen mapas, entonces vamos a ubicar como un semáforo donde están verde, amarillo y rojo. Les cuento que nosotros en Costa Rica y en Centroamérica y el Caribe estamos en zona roja, roja, roja. ¿Sí? ¿Por qué? Huracanes, lo vemos con las lluvias de estos días. Aquí en Costa Rica somos tan chiquitos que llueve montones en Limón y también hay daños en el Pacífico, en Guanacaste. Vemos una serie, tenemos volcanes que para exportar, terremotos, inundaciones también. Entonces, todos estos riesgos hacen que Centroamérica sea una zona roja y debemos estar preparados para ello. Ok, ok. Y ahora, acabas de mencionar un término ahí que no todo el mundo lo conoce y es el reaseguro. Veníamos hablando de seguros y ahora nos decís que hay reaseguros. ¿Qué es esa vaina, Marvin? Bueno, lo vamos a asumir. Yo tengo un carro o una casa y necesito ir a una compañía de seguros. Pues la compañía de seguros también tiene muchos riesgos y necesita asegurar lo que ya tiene asegurado. Bueno, si nosotros nos ponemos, por ejemplo, ubiquémonos en el aeropuerto Juan Santamaría, ahora que haces, hagamos un círculo de 5 kilómetros alrededor. Imaginemos la cantidad de exposición. Tenemos los riesgos de Entela, cervecería, Firestone, papeleras, Cope Montecillos, los moles, o sea, en un radio de 5 kilómetros tenemos un nivel expuesto tan grande que una compañía de seguros, eso se le llama cúmulos o agrupaciones, entonces dicen, no, o sea, que ocurre un terremoto y el epicentro es en Alajuela, yo no tendría capacidad financiera para hacer frente, entonces recurro a un mercado, entonces puede ser, y así funciona, que los riesgos de Costa Rica están también cubiertos por empresas en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en China, Alemania. Por eso, y es muy importante tu pregunta, lo que ocurre en Japón, un terremoto en Japón, nos afecta porque tenemos una olla común. Claro. El seguro a nivel mundial es una sola comunidad. Los incendios en California también afectan los seguros acá, porque nosotros contribuimos con los daños en Japón y Japón contribuye con los daños de la región. Eso hace posible que se puedan asegurar proyectos petroleros, proyectos increíblemente grandes, construcción de puentes, de edificios, de carreteras, porque las compañías, ninguna compañía por sí misma podría hacerle frente. Entonces, también en Costa Rica, las compañías de seguros, que actualmente tenemos 12 compañías en Costa Rica, después de que se abrió el mercado, todas tienen que tener reaseguro. De hecho, la calificación de una compañía de seguros depende también de su programa de reaseguros. Ok, entonces, de lo que hemos conversado, entonces, por un lado, podemos ir sacando unas primeras conclusiones. Una tiene que ver con el hecho de que si yo quiero proteger lo que voy acumulando a lo largo de la vida, debiera tener seguros, porque en un siniestro
yo podría perder, si no todo, por lo menos una parte. Y lo otro es que para eso están las empresas aseguradoras que eventualmente se lo trasladan, una parte de ese riesgo, a empresas que llamamos reaseguradores. Más o menos ese podría ser un resumen de lo que has dicho. Correcto, Ahora, es una comunidad. ¿dónde está el negocio de las empresas aseguradoras? Porque uno podría decir, bueno, acabas de mencionar ese siniestro alrededor de ahí del aeropuerto, caramba, podría ser que sea catastrófico, pero las empresas se salvan, la empresa aseguradora los cubre. ¿En dónde está el negocio de las empresas aseguradoras, Marvin? Bueno, creo que volvemos a hablar del concepto de riesgo. ¿Por qué? Porque la vida es un riesgo. Desde que nacemos es tomar riesgos. Desde chiquillos, cuando empezamos ya a tomar ciertas decisiones, que si juego esto o juego lo otro, que el papá le decía a uno que no vaya. Mira, el riesgo es tal también que tiene que ver con decisiones. Hay decisiones que se toman con la cabeza, otras con la bolsa, otras con el corazón. Hablábamos de que todos los riesgos deberíamos hacer un análisis. Recordemos ese análisis FODA, como que dice que las fortalezas, las amenazas, las debilidades, las oportunidades. Y alguien decía, no, pero es que el seguro, el manejo del riesgo, no es como cuando se tiene una novia o el novio, que dice, si cada uno le hiciéramos el FODA a la novia o la novia al novio, quién sabe quién se casaría, porque hay sentimientos. Pero, ok, cualquier organización, y aquí vamos a hablar, puede ser una ONG, puede ser una fundación, por ejemplo, la Fundación de Ciudadelas de Libertad, un gran ejemplo, Ciudadelas de Libertad, o cualquiera, una religión, una planta, todo, tiene un objetivo de crecer, de seguir sobreviviendo en el tiempo. Así es que no importa. Lo mismo, las aseguradoras son compañías privadas, hay inversionistas cuyo objetivo es tener suficiente cantidad de acumulación de primas para poder cubrir las pérdidas y que haya pagos administrativos y que haya excedentes. ¿Y cuál es la materia prima de una compañía de seguros? Otros tienen oro, cobre, lo que quieran ustedes. La compañía de seguros, la materia prima se llama números, estadísticas, análisis de experiencia, porque yo tengo que analizar todo lo que ha ocurrido anteriormente a lo que hay ahora y qué puedo esperar a futuro. ¿Por qué? Porque yo analizo cuál es la experiencia de vehículos, cuál es la experiencia de accidentes de aviación o de incendios. Entonces yo hago un cálculo y lo hago al futuro. Valga la observación de que todo el cambio tecnológico y cibernético que hemos tenido, porque en el 2007 salieron los primeros teléfonos inteligentes, o sea, no tiene ni 20 años y ha cambiado todo el mundo. Entonces ha sido difícil. Pero el objetivo de una compañía de seguros es como cualquier otra, manejar también su estructura, el pagar casos, porque hay que pagar los casos, porque si no, no tendría sentido. Yo no podría, si yo quisiera vender en Costa Rica riesgos de nieve o granizadas de este tipo, aunque ya no podemos decir que nunca, ¿verdad? Antes chiquillos nos hablaban de los recursos inagotables, ya no se puede hablar de ello, pero es muy difícil. Entonces, el objetivo de una compañía de seguros, como cualquier otra organización, es acumular suficiente número de recursos para pagarle a todas las personas que lo ocupan, que haya un excedente para gastos y una utilidad, si es una empresa privada, o excedentes para un organismo que quiera crecer y brindar más servicios. Ok. Si uno... Tal vez el caso ahí es el caso del Instituto Nacional de Seguros, porque fue fundado en 1924, hace 100 años, casualmente el año pasado los cumplió, porque los visionarios, empezando con don Alfredo González Flores, que fue un increíble visionario, y luego con don Ricardo Jiménez y de Tomás Soleil, se vio que las compañías de seguros, pocas que habían en Costa Rica, no tenían suficiente capacidad, que los bomberos tenían que crecer y que había un objetivo social impresionante, y se creó el seguro de riesgos del trabajo, uno de los modelos más avanzados que hay en todo el mundo. Nuestros cuerpos de bomberos son increíblemente desarrollados, y también el seguro o el sistema
que desarrolló el gobierno fue muy exitoso. Obviamente, a partir del 2008, con la inclusión de Costa Rica dentro del CAFTA, del Tratado de Libre Comercio, se pidió pues mayor libertad, que fue un cambio positivo. Pero el INSS ha sido una empresa con un grandísimo, porque todos sus excedentes, sus utilidades se reinvierten. O sea, no es porque sea estatal, va a estar perdiendo. Ese no es el objetivo. Ok, uno, me imagino que entonces podría intentar una media analogía, una comparación más bien con respecto a un banco. Un banco en la medida, va a tener utilidades en la medida que sus números los lleven muy finitos y mida muy bien si la gente de repente comienza a trazarse en los pagos de sus deudas y selecciona bien a los deudores. Bueno, una aseguradora me imagino que entonces la clave va a ser medir, bueno, con qué frecuencia se están dando accidentes, con qué frecuencia los accidentes son muy, muy severos y entonces tengo que pagar mucho, porque a lo mejor hay muchos accidentes, pero chiquitillos, rasponcillos, ¿verdad? O no tantos, pero de pérdida total. Entonces me imagino que, al igual que un banco, una aseguradora, entonces tiene que llevar los números como muy, muy finos y me da la impresión de que es importante el tamaño. Hay algo que acabas de decir y voy a otro sentimiento vital. Ya dijimos del sentimiento de la tranquilidad, del placer de sentirse. Ahora le vamos a agregar otro elemento a un banco, a una aseguradora, es la confianza en la compañía. Okay. En el banco. Claro. ¿Dónde voy a depositar mi dinero? Nunca pongas la plata donde pone la jeta, decían los abuelos. Entonces, es muy importante y eso que das, esa fineza de los números de un banco, que si yo estoy recibiendo recursos del público, yo tengo que dar cuentas de que está muy bien manejado y lo mismo la compañía de seguros. Les cuento que con el huracán María en Puerto Rico, que había varias compañías de seguros, hubo 3 compañías de seguros que quebraron y no pudieron hacerle frente, por más que reaseguros, porque hay gente que el reaseguro cuesta, hay que pagarle primas a los reaseguradores, ¿verdad? Y yo puedo economizar mucho, quiero economizar mucho, esperando que no ocurra nada, pero eso ha ocurrido en muchas partes del mundo. Por eso, y tal vez entrando a algún tema ahí, la supervisión es un elemento fundamental en la industria de los seguros, tal como lo es en los bancos, porque hay que garantizar confianza en la persona que quiere cubrir una construcción, un carro o una casa o un seguro de vida. Claro, claro, claro. Sí, esa relación que has establecido es vital porque así como nosotros le ponemos la plata a una entidad financiera, banco, cooperativa, lo que sea, para que nos la devuelva cuando la ocupemos, bueno, igual ocurre cuando hay un siniestro. Yo espero que todas las primas que yo haya aportado me sirvan efectivamente para que me indemnicen cuando llegue el momento de un siniestro. Muy bien. Y es que yo podría decir, no, mira, mi carro vale 1 millón de colones y voy a pagar 50,000 colones de prima. Yo podría decir, no voy a eso. Y voy a ahorrar los 50,000 colones para el carro. Imagínate, tenía que esperarme no sé cuánto, 20 años, ¿verdad? Para tener ese monto. Entonces, no sé si voy a chocar mañana, si me lo van a robar. Puede que no ocurra, pero eso es parte de la incertidumbre. Aunque vamos a otro sentimiento para seguir el hilo de los sentimientos, que se llama la aversión al riesgo. Entonces, si tenemos un vaso por la mitad, y yo te digo, ¿cómo ves este vaso o esta botella con agua? Me vas a decir, alguien lo va a ver medio lleno y hay otro que lo va a ver medio vacío. Entonces, esa aversión al riesgo, el optimista por naturaleza, ese que dice, vámonos ya, no va a llover aquí, está tronando, pero no va a llover y vámonos para el puerto a comer un ceviche. Otro que está soleado, tú dices, no, mejor no. Después de camino, dice, va a llover, va a haber una presa, y no. Siempre es otro sentimiento. Por eso la aversión al riesgo puede implicar la diferencia entre el éxito después de un evento y otro. Y mira, y no solo estoy hablando de una persona. Hay eventos grandísimos, millonarios, que han acabado con empresas
porque eran muy optimistas o muy agarraditos, entonces no tenían seguros suficientes, o creían que a mí no me va a pasar, le va a pasar al vecino, y después tienen pérdidas muy importantes. Entonces, eso es lo que ocurre con que el concepto de cómo veo el riesgo, y la gente, todos somos así. Ok. Antes de pasar hacer una pequeña, muy breve pausa, entonces aquí agregaríamos como otra conclusión importante, Marvin, y es que los negocios financieros, en realidad, al final de cuentas, tienen que ver con plata, pero el tema esencial es la confianza. Entonces, es un tema de confianza, es si confío en mi empresa en la que pongo mis ahorros, y confío en la empresa que me va a financiar en el futuro, la empresa que me va a indemnizar si tengo un siniestro, la que me va a pagar pensiones en el futuro. El negocio financiero depende montones de la confianza. Ese es un tema que entonces es esencial. Totalmente. La confianza, y mucho de ello incurre como si vas a invertir en bolsa o con quien invierto, tienes un asesor de bolsa, alguien que te ayuda porque no tienes el conocimiento. Lo mismo en seguros. En seguros existe el asesor en seguros, o corredor de seguros, o agente de seguros, que es una persona que conoce el mercado. Y algo muy importante, conoce el mercado y conoce muchos detalles que la persona normalmente no tiene conocimiento. Y dentro del punto, para el cierre acá, es que el seguro o la inversión le cuesta exactamente igual al consumidor con o sin asesor. Claro. Entonces, igual en la bolsa de valores te cuesta igual con un corredor de bolsa o no. Entonces, creo que eso es también la confianza y la tranquilidad que se adquiere. Ya vamos a retomar ese tema en la segunda parte. Ahorita vamos un pequeño, nos desconectamos por unos segundos y ya casi volvemos con ustedes. Retornamos con Educa tu Bolsillo, con Jorge Chinchilla y Danilo Montero, aquí por CRC 89.1 Radio. Fundador de Ciudadelas de Libertad, solía decir: no puede el hombre crear algo para ser alguien si no consagra lo mejor de su vida al servicio de sus semejantes. Este pensamiento de don Samuel me enseña que ser alguien no es tener más, sino dar más, dejar huella entregando a los demás. Súmate a Fundación Ciudadelas de Libertad y sé parte de una labor real con múltiple impacto. Visita www.fclibertad.org. Soy Mónica y me encanta estar en la Fundación Ciudadelas de Libertad porque hay un efecto dominó en el que muchas personas se benefician de su misión. La Fundación nos apoya para que estudiemos y al mismo tiempo nos capacita como líderes para que realicemos proyectos sociales con ideas innovadoras, donde aportamos a la sociedad. ¿Vos lo sabías? Fundación Ciudadelas de Libertad. 51 años de una labor real con múltiple impacto. Conoce más sobre el impacto de la Fundación en www.fclibertad.org. Escucha Educa tu Bolsillo en vivo también ingresando a la página crc.cr o a través de nuestras plataformas digitales. Estamos de vuelta aquí con todos ustedes de nuevo, con nuestro invitado de esta tarde, mi estimado amigo Marvin Umaña, especialista en temas de seguros, y ya veníamos ahí desarrollando los conceptos esenciales de los seguros. Tengo aquí una cantidad de preguntas que te podría hacer durante todo el resto de la tarde, Marvin, si fuera el caso, ¿verdad? Pero voy a tratar de concentrarme en las que pienso que le pueden ser de más utilidad a los que radio escuchas. ¿Cuántos tipos de seguros hay? Si cabe esa pregunta. Claro que sí. Vamos a ubicarlo en tres para hacerlo más sencillo. Bueno, vamos a ubicar el primero, que podemos llamar los seguros personales bajo la legislación de Costa Rica, así se les llama, en otros lados se les llama seguros de beneficios, que son los seguros que cubren la integridad física de la persona. O el seguro, por ejemplo, de gastos médicos.
para una persona que tiene un accidente, que tiene una enfermedad de cualquier tipo. Que el seguro privado de gastos médicos es maravilloso por una razón. Cada vez que una persona utiliza un seguro de gastos médicos y acude al sistema privado, aunque esté tributando para la caja del Seguro Social, aportando todo lo que le paga la aseguradora a las clínicas, a los médicos, eso es algo que deja de, que no es un egreso del sistema social. Entonces, es muy importante que los seguros de gastos médicos lo que hacen es liberar a la caja del Seguro Social o a los planes de seguridad social de esos gastos. Yo puedo seguir pagando mi seguro social de mi salario, pero no uso el seguro social. Existe el otro caso que el seguros de vida, que lo voy a decir acá, pero deberían llamarse seguros de muerte. Porque si hablamos de riesgo, creo que ninguno de nosotros creemos que tenemos el riesgo de morirnos, porque eso es certeza, ¿ok? El asunto que, entonces, ¿qué se cubre? Pero si yo llego y le digo a alguien, mira, que te vendo un seguro de muerte, es muy importante. El seguro de vida lo que hace es cubrir la muerte prematura de la persona. ¿Por qué? Hablando de matemáticas y todas las cuestiones actuariales, dicen en Costa Rica la esperanza de vida está en 84 las damas y nosotros como en 82, por ahí andamos. Quiere decir que estadísticamente más o menos estamos llegando. Obviamente, entre más viejillos estemos, el costo de mantenimiento es un poco mayor, ¿verdad? O es más caro. Pero lo que se cubre es la pérdida de la capacidad de generar ingresos. No es que se le pone precio a la vida de las personas, porque hay gente que dice, ¿cómo le van a poner precio? No, se estima cuáles serían los ingresos que podían requerir los hijos para ir al estudio, sostener a los padres, en fin. Y se hace una evaluación y en función de mi capacidad de generar ingresos yo puedo tomar un seguro. Pero entonces vimos ese primer grupo, de tu pregunta, entonces son los seguros que la integridad de la persona. Los seguros generales en Costa Rica, de acuerdo con la ley, son los que se dividen en dos. Primero, los daños que puedan sufrir mis activos, mi casa, mi carro, mi empresa, lo que sea. Entonces, un incendio, todos son seguros de propiedad. Entonces, tenemos seguros de incendio, de robo, inundación, terremoto, Pero existe el otro grupo que son los seguros de causalidad, casualty le dicen en inglés porque pues, son parecidos, pero si lo vemos así, los seguros de propiedad son los daños de mis activos y de causalidad son los daños que puedan causar mis activos a terceras personas. Okay. Esa es la otra parte muy importantísima. Un choque, un incendio, un daño de un producto, tantas cosas que pueden mis activos y como lo vemos. Ahora un activo mío es un perro, ¿verdad? Que lo hemos visto. No, claro. Sí. Vean ustedes. El perro que muerde a alguien, del otro. Entonces, eso es un activo que ya inclusive estoy viendo de que quieren, ayer estaba escuchando la noticia que van a poner el cuidado de las mascotas dentro de las responsabilidades de un divorcio. No sé si lo dicen, pero ya se está empezando a hacerlo porque ahora es muy costoso. Pero bueno. Entonces, esos tres tipos, básicamente, podemos hablar de mucho de aviación, de un seguro de aviación, de una bicicleta, podemos hablar de una nave espacial, de un transatlántico, pero al final todos van a llegar a lo mismo. Vemos que un barco pegó con un puente en Nueva York, o vemos que hubo un derrame de petróleo, ahora hay daño ambiental. La contaminación ambiental antes no se consideraba. Pero también, entonces, una empresa, los productos son muy, muy importantes. Yo cuando hago cualquier actividad, un negocio, una pyme, un emprendimiento, también tengo que analizar eso como persona. Ya no es solo, mira, me compro un carrito, yo voy a hacer. ¿Qué pasa si mi carrito le causa un daño muy grave a alguien?
claro. Hoy, oyendo noticias, oí que hubo un fallo de más de 125 millones de colones por el pago de una persona que falleció, y hubo un juicio y se pagó. Y aquí les cuento que ha habido ya hubo un caso por más de $1 millón por un accidente de tránsito. Wow. Entonces, muchas veces, después hablamos, y un consejo dentro de este término: cualquiera que tenga un carrito, por favor, tenga un seguro de responsabilidad civil, no el del seguro obligatorio, que es buenísimo, pero ese cubre 6 millones de colones, es muy bueno, pero no es suficiente, eso para una emergencia. Yo puedo perder mi carrito y guardarlo ahí y decir, voy a esperarme 5 años para arreglarlo, pero si no tengo con qué responder por los daños que causé, podría perder mi casa también, no solo el carro, sino mi casa o mi trabajo. Entonces, esos son los 3 tipos, resumiendo el punto. Ok. Ahora me queda entonces un poco la pregunta de, ¿y cómo estamos los ticos en el uso de seguros? ¿Cómo nos comparamos, no sé, con Europa, Estados Unidos, países suramericanos? ¿Qué tan bien o qué tan mal estamos, Marvin? Bueno, esa es vamos a ver el vaso optimista. En el 2015, antes de que se abriera, había como un 1.7 del PIB. O sea, el Producto Interno Bruto es una forma de medirlo en un país. Sí. Ahora, ya 10 años después, hemos crecido como un 40%. Estamos en un 2.7 por ahí. Sin embargo, podemos crecer mucho más. ¿Por qué? Porque otros países en Latinoamérica, Chile anda como por el 4.7, es el que más tiene, aunque ellos meten por ahí los planes de pensiones. Una pregunta, Marvin, perdón que te interrumpa. Cuando decís eso, para aclararle a la gente, cuando decís un 2%, un 3%, 4%, ese es el tamaño, el monto de las primas en el año comparado con el valor de la producción del país en un año. Correcto, sí, correcto. Okay. Totalmente, es como si sumáramos todos los bienes y servicios producidos, y es un factor de medida macroeconómica. Y Estados Unidos anda como por el 8.78, ¿verdad? O sea, unas 3-4 veces, pero podríamos creer que mucho más. Y ahora, con los incendios que todos hemos visto allá y huracanes, mucha gente no tiene seguro. A veces creen que no les va a pasar. En Europa, Alemania, que es uno de los más, anda por el 13-14% del Producto Interno Bruto. Eso es un parámetro. Obviamente hay otros países, ¿verdad? Mucho más, Japón, Australia, Nueva Zelanda, que tienen un concepto mucho más. Algunos llegan, los países nórdicos, al 30, al 35, 40%. ¿Así? Pero del PIB, o sea, del margen de cobertura que se tiene, pero hay mucho. Imagínense que nosotros, si tuviéramos un plan país, las instituciones financieras, en las escuelas, los colegios, en los ministerios de educación, las universidades, hiciéramos un plan país, estoy seguro que en 10 años podríamos duplicar esa participación del PIB. Hay capacidad de crecimiento y necesitamos hacerlo, porque todo lo que pague un seguro es una carga que se le quita al pueblo, al presupuesto nacional. Esos puentes que vemos ahora con esas lluvias que uno ve en las noticias, esas carreteras, todo eso, hay seguros para obra pública. Ya en los países desarrollados lo tienen. Imagínense lo que ocupamos nosotros como país para recuperarlo. Claro. Pero habría que hacer un plan país, es muy importante. Ok. Viendo hacia adelante, estando conversando hoy con don Marvin Umaña, que tiene más de 4 décadas de estar en el negocio de los seguros, eso suena un montón. Has visto una evolución interesantísima en la industria de seguros en el mundo y en particular en Costa Rica, ¿verdad? ¿Cómo luce el futuro de la industria de seguros, Marvin? No digamos dentro de 20 años, ¿verdad? En el horizonte de unos 5 años, hoy con la rapidez con que se transforman las cosas, la vida,
¿Cuál crees vos que es el futuro de los seguros? ¿Cambiarán mucho? ¿Seguirán siendo lo mismo? ¿Simplemente aumentará esa cobertura que mencionabas del 1.7 o cambiará montones de la industria? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una pregunta bien interesante. Primero, sí, y creo que va a ir un poco ligado a lo que está. Todo va a depender del nivel de inversión extranjera. Eso va a ser muy importante, porque todas las empresas nuevas que vienen al país, y vemos esas empresas que invierten en hoteles, en las zonas francas, y empezamos a desarrollar un nuevo proyecto que hay en la zona de Grecia, una nueva zona franca que va a ser la más grande de toda la región, y otros que hay. Entonces, a nivel macro, a nivel micro del consumidor, de la persona física, va a depender mucho también. En Costa Rica tenemos una situación que está muy ligada al trabajo informal. Esa situación donde dicen que hay más de 1 millón de trabajadores informales que al igual no contribuyen con la seguridad social, no contribuyen entonces con la tributación, con el erario público, tampoco piensan en el seguro. Entonces eso va a ser un factor que puede seguir limitando, porque no se tiene. Otra cosa es que el seguro va en función de los factores económicos mundiales, de lo que son los gastos médicos que están subiendo mucho a nivel mundial, la esperanza de vida de la persona. Antes era 50 años, 60, y ahora anda por 80 y algo, pero se requiere mayor gasto ahora cuando la persona está mayor, y habría que ver los recursos. Entonces, hay algo importante, y es que después de la apertura del mercado, antes de la apertura del mercado, asegurar un carro era en promedio el 8% del precio del vehículo. La prima era muy alto. Ahora anda como el 3,5. Pero los carros ahora son más bajos también. Ahora hay cantidad, miles de carros nuevos cada día. Entonces, muchos lo tienen. El problema, y me voy a poner en un punto, es que la falta de cultura que hemos comentado hace que también, como mucha gente pide créditos, entonces para el carro, para la casa, prácticamente hasta para viajar y todo esto, porque todos lo sabemos de que si uso una tarjeta de crédito es pedir un préstamo, ¿verdad? En muchos de los casos. Y entonces al incluir el seguro como parte de la cuota de lo que yo pago, entonces lo veo como un costo. Lo veo como es el seguro en sí. Entonces, en la medida que haya fluctuaciones en la parte crediticia, así va a poder crecer o no. Hay que hacer productos un poco más ligados a segmentos de pymes, a segmentos personales, para esa parte informal. Pero es que el seguro colectivo es mucho más fácil de colocar, el colectivo que tiene un banco, el colectivo que tiene una asociación solidarista, que son maravillosas. Las asociaciones solidaristas es de lo más bello que ha creado este país. Pero el asunto es que cuando la persona deja de trabajar, ya todo ese beneficio que tenía está ligado. Y hay otra cosa que hay que tratar en una charla de este tipo. Un seguro fundamental se llama tener el fondo de ahorro pensión voluntaria. Es que es igual, o sea, ese fondo que se va acumulando para cuando la persona tenga 65 años y se empieza a ahorrar desde los 30 con disciplina y con visión, ese es otro seguro. En Chile, parte de las primas de los seguros son esos. Entonces, el futuro a 5 años yo lo veo todavía un poco reservado, no creciendo como quisieran. Yo diría que tal vez un poco más allá, en la medida que se haya proporcionalidad en las medidas de supervisión, en las medidas de control, y que se pueda hacerlo. En este momento hay 12 compañías de seguros en Costa Rica, que es
bastante pues, positivo, porque en un país como Nicaragua hay 5, pero en Argentina hay 190 compañías de seguros, ¿verdad? Wow. Por ejemplo. Permíteme montarme en esto último que vos mencionaste, Marvin, porque un estimable radioescucha nos escribe algo muy interesante, y es que cuando a la vuelta de los años los viejillos vamos a ser como la mayoría y debiéramos posiblemente seguir siendo clientes de seguros, pero a veces hay algunos que se nos han quejado de que hay momentos a partir del cual ya o no se les da crédito o no se les vende cierto tipo de seguros, no sé, posiblemente gastos médicos. Se puede hacer algo, tendremos espacio para hacer algo, Marvin, en este par de 2, 3 minutos que me quedan, que me abordes ese temita. Mira, hace poco participé, ahora hace un rato, en una asamblea general de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros, cuya sede está en una asamblea general en Argentina, y se habló, ese tema se toca. Pero recordemos que dijimos que las compañías de seguros son una empresa como cualquier otra. Y llega un momento en que los gastos médicos no es un riesgo, es un costo de mantenimiento. Sí. O sea, ya nosotros los viejenials, los viejillos, ya tenemos, es más caro el costo de mantenimiento. Entonces, ¿qué pasa? Los carros también, los edificios también. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a usar más el carro? Ya tiene 10 años, 15 años, gasto mucho más porque tengo que cambiarle las rótulas y todo esto. Entonces, el costo. Y si yo choco mucho, me suben y me ponen un recargo. Entonces, va a llegar un momento en que la compañía de seguros dice, entre más pago primas, entre más pago los casos, los eventos, tengo que cobrar más porque no puedo, con la primera pregunta que me hiciste. Entonces, si yo cobro 1.000.000 y pagué 1.200.000, pues tengo que llegar a 1.500.000 y esto me va a seguir creciendo. Entonces, es una situación que se da también los bancos, al hablar de eso. Llegó un momento en que una persona de 60 años iba a pedir un préstamo y le daba una póliza colectiva, un crédito a 30 años. Y entonces, ¿qué pasaba? Que quien terminaba pagando el crédito era la compañía de seguros, porque casi nadie veía llegar a 90. Es una condición que la única forma de poder enfrentarla cuando estoy joven es un plan de ahorro voluntario ligado a lo que pueda recibir. Realmente es un tema que así funciona. Te lo puedo complementar que no es Costa Rica. En Estados Unidos ahora ya no quieren dar cobertura para incendios forestales o para huracanes en algunos lados. Claro. En Japón, para el riesgo de terremoto, la compañía de seguros te cubre un 50, un 60% de las pérdidas. Nada más, sea un edificio, una casa. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la severidad es muy alta. Entonces también, algunos de los viejillos recordamos lo que era la pomada canaria, que decían los abuelos de antes. La pomada canaria, vos te acuerdas, ¿verdad? Que entras un poco ya al club de los menos jóvenes. Y para los amigos oyentes que no saben qué estoy hablando, es que cuando venían los españoles, los colonos que venían, había una pomada amarilla que era de allá, que si el chiquillo le dolía la panza, le ponían eso. A uno le ponían. Si le dolía la cabeza, también. Si se golpeaba una rodilla, le ponían. Era lo que todo lo curaba. El seguro no es la pomada canaria. Es un instrumento increíble, pero tengo obligaciones, tengo derechos y tengo que contribuir en parte de las pérdidas. Y parte de las pérdidas, como lo dijo muy bien la cápsula informativa inicial, era la prima del evento y los deducibles. Entonces voy a tener que participar si aumentan los gastos médicos, si aumentan. Y puede llegar, en Costa Rica hay leyes que antes te quedabas sin seguro, ahora podrías seguir el seguro, pero la prima te puede costar muchísimo. Entonces ya no es una cuestión, sí está el seguro disponible, pero no tengo recursos para pagar.
Excelente, Marvin. Se nos quedaron un montón de preguntas. Este espacio debe haber sido como unas 3 horas, ¿verdad? Me parece que... Cuando quieras. Y particularmente agradecido por la claridad y la facilidad con que te has expresado, Marvin. Este era especialmente el objetivo de este espacio. Le agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este rato. Les garantizamos que vamos a volver a traer en el futuro a don Marvin nuevamente por acá para conversar de una gran cantidad de temas que queremos conversar en una próxima edición hacia finales de mes o inicios de noviembre. Vamos a tener también la oportunidad de contar con el regulador del mercado de seguros. Por ahora, les recordamos que nos pueden escribir tanto a la Fundación Ciudades de Libertad como a la Oficina del Consumidor Financiero para hacernos sus comentarios, recomendaciones de temas, y nos pueden llamar, en el caso de la Oficina del Consumidor Financiero, al 2221-6624, donde con muchísimo gusto podríamos conocer de sus inquietudes, sus observaciones. Nos pueden escribir a info@ocf.fi.cr, y en el caso de la fundación pueden escribir a comunicaciones@fclibertad.org. Por hoy esto es todo. Un gran gusto de que nos hayan acompañado. Y don Marvin, muchas gracias por tu claridad. Gracias a todos. Muy feliz tarde. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Hasta luego. Jorge Chinchilla y Danilo Montero, expertos en el campo de las finanzas, te esperan el próximo martes a las 3 de la tarde para que juntos sigamos aprendiendo y adquiriendo nuevas herramientas en el campo de las finanzas, porque con educación tu bolsillo tiene dirección. Educa tu bolsillo, solo aquí por CRC